Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Zebair y Sabia hablan de imágenes. Sabia dice: ¿cómo puedes tener las imágenes? Mientras tanto, Baran está observando a estos dos. ¿Podría haber verdad en sus sospechas? Mientras Sabia está en la playa pensando en formas de deshacerse de Zebair, Baran se acerca a ella. Baran le pregunta a Sabia por qué habla con Zebair. Baran pregunta: ¿de qué estabas hablando con Zebair? Sabia pregunta: ¿de qué hablaste con Zebair? Sabia dice que solo habla de negocios. Baran no está convencido. Se preguntan qué trabajo es. Esta vez, estaba muy enojado cuando terminó la asociación. Baran dice que parecías enojado. Cuando Sabia empezó a amenazarlo más tarde, dice: yo también me enojé. Frat vuelve a casa. Todas las preocupaciones de Gul desaparecen de repente. Jasmine intenta convencer a Harun para la fiesta. Una vez que Harun acepte, comenzarán los preparativos para la fiesta. Zebrille, por otro lado, está feliz de que el plan del partido haya unido a Harun y Jasmine. Baran regresa a casa. Tiene una pequeña pelea con Dylan. Baran pregunta: ¿estamos ofendidos? Él dijo no. Pero mi ira no ha desaparecido, dice. Baran dice: ¿todas estas horas? Baran: hagas lo que hagas, lo hice para protegerte a ti, a mi familia y a nuestro bebé. Toda mi lucha es protegerte, dice. Cuando te enojas, sales de esta casa. Pero sigo pensando en casa. Dice que yo también tengo que proteger a mi bebé. Baran dice que tengo que protegerte a ti y a mi bebé. Baran compró chocolate para complacer a Dylan. Dylan dice que huelo chocolate. Baran dice que sí, yo también lo tomaré, aunque no sea tanto como tú. Él le da el chocolate. Baran luego saca una rosa y se la da. Dylan dice que viniste preparado. Baran dice porque no sabía lo enojado que estabas. Todos están reunidos alrededor de la mesa. La comida transcurre en una cálida y amigable conversación en la mesa. Sabia dice que me vio hablando con Zebair. Él pregunta: ¿Abin sospechó? Baran dice que es un hombre inteligente. Dice que no dejará pasar este asunto. Dice que tengo que hacer algo ahora, de lo contrario se iniciará una gran guerra. Abin dice que haré cualquier cosa para ayudar. Sabia dice que quiere reunirse con un abogado. Ahmed dice que Dios no carga a su siervo con un problema que no pueda soportar. Seremos cautelosos. Dice que dejaremos la decisión a Dios. Harun y Zebdet conversan sobre el partido. Zebrille y Jasmine también hablan del festival de cine. Zebrille dice que vayas al festival. Esta vez Jasmine le propone matrimonio a Harun. Sin embargo, Harun se niega y se levanta. Baran piensa en lo que dijo Zebair. Recuerda la historia del lobo y el zorro. Piensa en la historia de la venganza de Zebair. Luego piensa en las preguntas de Baran Zebair sobre el accidente. Sus sospechas aumentan aún más. ¿O es Zebair, el enemigo secreto? Necesito aprender todo de la señora Baran Sabia. Se levanta de la mesa enojado. Azade, Gul, Kader y Dylan están a la hora de tejer. Le dice a Azade: Dylan, veamos esa manta que hiciste. Azade comienza a ver a Dylan por primera vez. Es un graduado de la escuela, pero puede hacer cualquier cosa. Más allá, dice. Baran habla sobre la conversación de Sabia y Zebair con Frat y Kudret. Dice que hablé con la familia de Frat Suku. La mujer dice que alguien dio dinero, pero no vio quién le dio el dinero. Pero alguien me estaba siguiendo. Cian dice que alguien está tratando de comprender cuánto sabemos. Baran dice que los hombres en prisión deberían ser entrevistados. Dylan llama a Sabia. Dice que nuestra conversación está incompleta. Sabia dice que no te preocupes, tienes que mantenerte al margen de este tema. Por otro lado, recuerda el acuerdo que hizo con Frat Siar. Colaboré con ellos en algún momento. Dice: ¿qué pasará si sale ahora? Frat está muy nervioso. Rose pregunta qué pasó. Frat: el pasado aparece constantemente ante mí. Gul dice que si los cuadernos viejos duelen, no vuelvas a leerlos.
Frat dice que esos cuadernos siempre vienen a mí incluso si no los quieres. Avin dice que envié al abogado. Avin pregunta si hay algo que deba saber sobre Zebair. Sabia dice que yo me encargaré. Dice que esto debe terminar antes de que haya un derramamiento de sangre. Baran llega a Dylan. Viene con un vaso de leche en la mano. La señora Dylan Azade tiene claro lo del bebé. Baran es bueno, esto significa que te dará su peso en oro. Dylan dice pero no me pesaré ahora. Me pesé el mes pasado. Ambos sonríen. Baran habla de sus preocupaciones. En esta mansión, un pequeño Carabey piensa en el futuro. Me emociona día a día. Pero solo hay una reserva. Dice que se parece a ti. Entonces no sé cómo podemos controlarlo, continúa. Zebair regresa a la oficina. Juega al ajedrez diciendo que el destino de todos vosotros está en mis manos. No hay nada que decir sobre su placer. El poeta dejó su herencia a Dylan. Dice que le dio la casa a Avin y el resto a la fundación. Zebair pregunta, ¿emigrará sin que hagamos nada? Mientras Arun está en el restaurante, Jasmine planea la fiesta con el concepto de globos. Baran piensa constantemente en la conversación entre Sabia y Zebair. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.